El ruido más fuerte que jamás escucharás es el silencio de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. ¿Cuándo empiezan realmente a echarte de menos, amigos míos? No me refiero al tipo de añoranza falsa, ni al esta noche me siento solo, ni el solo necesito atención. Me refiero al tipo de añoranza que permanece, el que les despierta a las 2 de la madrugada, mirando al techo, sintiendo el peso de un alma que una vez tocaron y a la que ya no pueden alcanzar. Ese tipo de añoranza no se produce cuando discutes, no se produce cuando envías mensajes de texto, ni siquiera se produce cuando te alejas. Ocurre en el silencio, en los espacios donde antes vivía tu energía y ahora resuena sin respuesta. Antes de profundizar en esto, amigos, si alguna vez has sido lo suficientemente fuerte como para permanecer en silencio en lugar de perseguir, si alguna vez has elegido la paz en lugar del caos, tómate un segundo y dale al botón de me gusta. Dale al me gusta, suscríbete y únete a esta familia, porque aquí no perseguimos, construimos, nos levantamos, evolucionamos. Hola amigos, imagina esto. Están de pie en medio de una sala de conciertos que antes estaba abarrotada. La música ha desaparecido, la gente se ha ido y ahora no hay nada más que silencio. Aplaudís, gritáis en el vasto espacio, pero lo único que oís es vuestra propia voz resonando en el vacío. Eso es lo que pasa cuando retiras tu energía. Eso es lo que se siente cuando la persona que creías que siempre estaría ahí se calla. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier cosa que hayan oído jamás, más fuerte que toda la atención que solían dar por sentada. A la gente le encanta vender mentiras, amigos míos. Te dicen que si alguien te echa de menos, lo sabrás enseguida. Falso, totalmente falso. La verdadera añoranza no aparece el primer día. La verdadera añoranza crece como una ola lenta e imparable. Ocurre cuando se dan cuenta de que ya no les envías mensajes, cuando se dan cuenta de que ya no miras sus historias, que ya no les das me gusta a sus fotos, que ya no gravitas en su pequeño mundo. Ahí es cuando llega la tormenta. Séneca dijo, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Y amigos míos, a veces incluso permanecer en silencio es un acto de mayor valentía. Es fácil enviar un mensaje desesperado. Es fácil echar un vistazo a sus actualizaciones en busca de pistas. Sabéis lo que no es fácil: quedarse quieto, dejar que el silencio se alargue cada vez más, mientras tu alma aprende a respirar sin ellos. Verás, no empiezan a echarte de menos cuando les das explicaciones. No empiezan a echarte de menos cuando te esfuerzas más, gritas más fuerte, das más. Empiezan a echarte de menos en el momento en que dejas de estar disponible para su confusión. Empiezan a echarte de menos cuando te alejas con calma, cuando te eliges a ti mismo sin hacer ningún anuncio, cuando desapareces sin dar un portazo y te reconstruyes con una fuerza tranquila e imparable. Es como una vela, amigos míos, si la dejáis encendida toda la noche. La gente olvida que la luz es especial, pero la apagan. Dejan que la oscuridad se apodere de todo, y de repente se dan cuenta de lo mucho que dependían de esa pequeña llama. Tú eras la luz, y ellos ni siquiera se dieron cuenta hasta que tropezaron en la oscuridad, buscándote, la parte hermosa. No tienes que hacer nada dramático, ni grandes discursos, ni salidas airadas. Solo tienes que actuar de forma diferente. Empieza a invertir en ti mismo, en tu crecimiento, en tu paz, en tu evolución, esa energía que antes regalabas tan libremente. Y cuando se den cuenta de lo que han perdido, cuando comprendan que tu silencio no era ira, sino poder, se encontrarán frente a una versión de ti a la que ya no tienen acceso. Así que quédate conmigo, porque hoy no solo estamos hablando de cuándo te echarán de menos.
Estamos hablando de cuando tu evolución se volverá innegable. Estamos hablando de convertir el silencio en poder, la quietud en fuerza, el desapego en destino. Y si estás listo para dar el paso hacia esa versión de ti mismo, si sientes ese fuego por dentro, déjalo en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es mi poder. Iluminemos este espacio con energía, tan fuerte que la sentirán incluso en sus sueños. Dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a una verdad que nunca quisieron que descubrieras. Número 1. Cuando el eco de tu ausencia se hace más fuerte que las palabras, el silencio no es vacío. Está lleno de las respuestas que ellos tenían demasiado miedo de escuchar. Hay algo extraño en el silencio, amigos míos. Al principio parece que no es nada, pero con el tiempo se vuelve más pesado que cualquier palabra jamás pronunciada. Veréis, justo después de la separación, justo después de que la distancia se abre, las emociones son fuertes. Hay drama, hay caos, hay un ruido que llena el aire de una forma tan densa que apenas podéis pensar. Pero lo que no se dan cuenta es que la tormenta nunca es lo que les sacude, es la quietud que sigue. Imaginad esto, amigos. Imaginad un campo de batalla. Después de la lucha, el humo se eleva del suelo. Los gritos han cesado. ¿Y qué queda? Silencio. Un silencio tan denso que podéis oír los latidos de vuestro corazón en vuestros oídos. Ese es el momento en el que finalmente empiezan a sentir que os habéis ido. No cuando volaban las palabras, no cuando se cerró la puerta, no cuando dijiste adiós, sino cuando no queda nada contra lo que luchar. Y se dan la vuelta, y no hay nada, solo el eco de lo que una vez fue. Y ahí es donde aparece el miedo. Al principio pueden preguntarse, ¿solo están enfadados? ¿Volverán? ¿Debería contactar con ellos o esperar? Su mente intenta protegerlos, alimentándolos con la mentira de que tu silencio es temporal, que solo estás jugando, que tú serás el primero en ceder. Pero a medida que las horas se convierten en días y los días en noches, en los que tu nombre no ilumina su teléfono, se planta una semilla de miedo, un miedo que no pueden admitir, ni siquiera ante sí mismos. Quizás no vas a volver. Quizás has encontrado una pieza que ya no los necesita. La mentira que la gente cree, amigos míos, es que el amor se desvanece en el ruido. Pero la verdad es real. La pérdida, la verdadera ausencia, comienza en el silencio. El estoicismo nos enseña que no son los acontecimientos en sí mismos los que nos rompen, sino el juicio que hacemos de ellos. Marco Aurelio dijo, si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y cuando se sientan en ese silencio creciente, la valoración cambia de repente. Tu ausencia no es una fase, es una realidad. Es un espejo que les muestra todo lo que pasaron por alto, todo lo que dieron por sentado, todo lo que pensaron que siempre estaría ahí. Y, amigos míos, es difícil para ellos. Es difícil porque el orgullo les susurra mentiras al oído. El orgullo les dice, estoy bien. Les dice que volverán arrastrándose. Pero la realidad empieza a parecer diferente cuando el silencio no se rompe, cuando el espacio que una vez llenaste sin esfuerzo permanece vacío, sin mensajes, sin llamadas, sin energía que los atraiga. Es entonces cuando se dan cuenta de que no era el ruido lo que te hacía importante. Era tu calma, tu constancia, tu paz. Y ahora ya no está. ¿Por qué piensan así? Porque se habían acomodado. Se habían acomodado a que fueras tú quien diera el primer paso. Se habían acomodado a la seguridad de que tu presencia siempre sería una opción. Confundieron tu disponibilidad con permanencia.
Olvidaron que incluso los árboles más fuertes pueden desarraigarse y crecer en otro lugar. Y ahora, de pie en el vacío de tu ausencia, comienzan a sentir el peso que los presiona por todos lados. La gente entiende esto. La primera semilla de la verdadera añoranza no se planta en discusiones o salidas airadas. Se planta cuando eliges el silencio en lugar de perseguir, la calma en lugar del caos, la paz en lugar de suplicar. Es cuando dejas de intentar demostrar tu valía y empiezas a vivir como si ya fuera innegable. Es entonces cuando el eco comienza a crecer, cuando el ruido se desvanece y tu ausencia comienza a rugir en sus mentes, más fuerte que cualquier cosa que hayas dicho jamás. Y ahí es donde te levantas, amigo mío, porque lo más difícil que harás en tu vida es permanecer quieto mientras tu alma quiere gritar. Pero también es lo más poderoso. Cada minuto que no rompes ese silencio, cada segundo que no les recuerdas que sigues ahí, recuperas una parte de ti que ellos creían que les pertenecía. Y cuando finalmente oigan el eco de tu ausencia, cuando llene el espacio que creían poder reemplazar tan fácilmente, será cuando empiecen a echarte de menos, no por la versión que una vez dieron por sentada, sino por la presencia que nunca volverán a encontrar. Así que, si estás en ese silencio ahora mismo, mantente firme. Deja que se prolongue, deja que respire, deja que se sientan con el vacío que han creado y deja que la verdad resuene más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Tu silencio no es una debilidad, es un arma forjada con paciencia, disciplina y respeto por ti mismo. Escribe esta afirmación en los comentarios ahora mismo. Muéstrate, muéstrate al mundo, muéstrales si están mirando. Mi silencio es más fuerte que el ruido. Número 2. Cuando su rutina se rompe sin ti, a menudo echamos más de menos las pequeñas cosas, sin darnos cuenta de que eran las cosas importantes. Al principio, amigos, son las cosas importantes las que se notan. Las discusiones, las conversaciones de ruptura, los mensajes largos. Pero lo que realmente se echa de menos no se nota en los grandes momentos. Se cuela en los rincones tranquilos de su vida cotidiana. Se cuela en los pequeños hábitos, las rutinas, los pequeños patrones que creían sin sentido hasta que tu ausencia tira del hilo y todo empieza a desmoronarse. Imaginad esto, amigos míos. Imaginad que construís una casa en la que cada ladrillo es un pequeño momento, un mensaje por la mañana, una llamada para dar las buenas noches, un meme tonto compartido a mitad del día, una broma privada que solo vosotros dos entendéis. Día tras día, ladrillo a ladrillo, construís esos cimientos sin siquiera pensar en ello. Pero ahora que te has quedado en silencio, los ladrillos siguen ahí, pero falta el mortero. La estructura comienza a agrietarse. No se derrumba de golpe. No, se inclina, se tambalea y finalmente comienza a desmoronarse a cámara lenta. Ahí es cuando se dan cuenta. Al principio pueden restarle importancia. Solo es un mensaje, solo es un meme, solo es una notificación menos. Pero a medida que pasan los días, un vacío se instala en su rutina como la niebla, colándose por las rendijas de la puerta. Cogen el teléfono esperando un mensaje y no hay nada. Te ríes de algo gracioso y tu primer impulso es compartirlo, pero no hay nadie a quien enviárselo. Tienes un mal día e instintivamente abres el chat, solo para recordar que ahora está en silencio. Y, amigos, ese es el verdadero golpe en el estómago, porque lo que sienten al principio no es soledad, es desorientación. Cómo entrar en una habitación familiar y encontrar todos los muebles desaparecidos, como buscar una mirada que ya no está ahí. Empiezan a darse cuenta de que no eran solo los grandes momentos emocionales lo que te hacía importante,
sino tu presencia constante, tu compañía silenciosa, el latido constante de tu corazón en el fondo de sus vidas. Y ahora eso falta. Y por muchas personas nuevas que conozcan, por muchas distracciones que busquen, ese latido constante no vuelve. Ahí está la mentira. Se dijeron a sí mismos, amigos míos, que estaban bien sin ti, que las rutinas se podían reconstruir, que las conexiones se podían reemplazar. Pero el estoicismo enseña una verdad más profunda. Como dijo Epicteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Y cuando se enfrentan a tu ausencia, cuando se enfrentan al colapso de un ritmo que ni siquiera sabían que estaban bailando, su reacción no es de fuerza, es de confusión, es de pérdida. Se dan cuenta poco a poco, casi dolorosamente, de que no se trataba de los mensajes, ni de los memes, ni siquiera de las llamadas. Se trataba del sentimiento. Esas pequeñas cosas creaban la seguridad, la comodidad. El saber que en algún lugar, sin siquiera intentarlo, alguien estaba pensando en ellos. Y ahora, cada mañana vacía, cada noche silenciosa, cada broma que se les muere en la garganta porque no estás ahí para reír con ellos, se clava un poco más. ¿Por qué les cuesta tanto verlo claro al principio? Porque la rutina es invisible hasta que se rompe. No se dieron cuenta de lo mucho que su estabilidad emocional dependía de tu presencia hasta que el silencio lo destapó todo. Pensaban que era ruido de fondo, pero era la banda sonora. Pensaban que era solo comodidad, pero era conexión. Y una vez que ese ritmo se pierde, es casi imposible de reemplazar, porque no hay dos latidos iguales. No hay dos presencias que se perciban de la misma manera. Pueden intentarlo, pueden distraerse, pueden llenar su vida de ruido y caras nuevas, pero la canción ya no es la misma. Tú eras la parte tranquila de su día, y nunca supieron que la necesitaban hasta que la perdieron. Y aquí es donde ustedes, amigos míos, deben mantenerse fuertes. No te apresures a llenar el vacío, no envíes ese mensaje, no le des me gusta a esa historia, no respondas a ese señuelo. Deja que el silencio haga lo que tiene que hacer. Haz que se enfrenten a la ausencia. Deja que la falta no provenga de la ira, ni de la soledad, sino de una comprensión pura y sin filtros. Deja que reconstruyan su día sin ti y que sientan el vacío que dejaste. Porque cada vez que cogen el teléfono y no hay ningún mensaje, cada vez que instintivamente intentan contactar y se detienen, cada vez que sienten ese vacío que tú solías llenar, no solo echan de menos a una persona, echan de menos una parte de sí mismos que solo cobraba vida cuando tú estabas allí. Deja esto en los comentarios si lo sientes, si conoces el poder de volverte irreemplazable en la vida cotidiana de alguien. Me convertí en su ritmo, me convertí en su paz. Número 3. Cuando ninguna nueva conexión llena el espacio, no te das cuenta del valor de las cosas raras hasta que te ahogas en lo común. Al principio, la gente puede pensar que le va bien, no mejor que bien. Se convencen a sí mismos de que están prosperando. Nuevas caras, nuevas conversaciones, nueva atención que llega como una inundación. Sonríen, publican, se ríen un poco demasiado fuerte de chistes que en realidad no tienen gracia. Y durante un tiempo, parece que el mundo te ha sustituido. Parece que han seguido adelante sin un rasguño. Pero la verdad, amigos míos, es que las apariencias engañan, porque no importa cuánta gente conozcan, cuántos números recopilen o cuántas manos estrechen, siempre falta algo, y no es algo que puedan explicar. Imaginad esto, amigos míos, imaginad intentar sustituir un diamante raro por un puñado de purpurina. Claro, el brillo reluce, llama la atención, deslumbra bajo la luz. Pero en el fondo saben que es barato, que es superficial,
que no tiene peso, que no tiene el corte, el brillo, la historia. Y tarde o temprano, allí de pie con las manos llenas de purpurina, empiezan a echar de menos el peso de lo que una vez tuvieron y perdieron. Al principio pueden negarlo. Estoy bien, se dicen a sí mismos. Es mejor así. Saltan de una conversación a otra, tratando de llenar el espacio que dejaste con ruido y novedad. Pero el ruido no es conexión. La novedad no es presencia. Y con el tiempo, lo que antes era emocionante empieza a parecer vacío. Se ríen, pero no sienten alegría. Hablan, pero no se sienten escuchados. Están rodeados de gente, pero de alguna manera siguen sintiéndose solos. Porque ninguno de ellos, por muy divertido, atractivo o disponible que sea, puede sustituir la profundidad emocional que tú aportabas sin esfuerzo. Esta es la mentira en la que creían. Amigos míos, la conexión es reemplazable. El estoicismo nos enseña algo diferente. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pensaban que podían llenar su vida de nuevos colores, salpicar distracciones brillantes y nuevas por todo el lienzo de su mente. Pero la verdad es que dejaste un color detrás, una profundidad que no se puede pintar con pinceladas superficiales. No solo les prestaste atención, les diste paz, les diste un espejo en el que podían verse sin tener que actuar. Y ahora ese espejo está roto y no hay brillo que pueda ocultarlo. Empiezan a notar las diferencias en pequeños detalles. Quizás sea durante una conversación en la que alguien les interrumpe en lugar de escucharles. Quizás sea en una cita en la que las risas parecen forzadas, poco naturales. Quizás sea en medio de una multitud, cuando se dan cuenta de que están rodeados, pero siguen sintiéndose invisibles. Es entonces cuando el eco de tu ausencia se hace más fuerte. Es entonces cuando se dan cuenta. No solo han perdido a alguien que les enviaba mensajes de buenos días, han perdido a alguien que les hacía sentir comprendidos, sin tener que dar explicaciones. Y aquí viene la parte que más duele, amigos. No es solo que los demás no puedan igualarte, es que ni siquiera lo apreciaban cuando lo tenían. Se dan cuenta demasiado tarde. Solo reconocen la profundidad después de ahogarse en lo superficial. Solo saborean la diferencia después de tragar bocados de conexiones superficiales que les dejan más vacíos que antes. ¿Por qué les cuesta tanto afrontarlo? Porque al orgullo no le gusta admitir las pérdidas. Al ego no le gusta confesar los errores. Así que siguen fingiendo un poco más. Se distraen aún más, ríen más fuerte, publican más, pero por la noche, cuando el ruido se apaga y el brillo se desvanece, lo saben, lo sienten. Y por mucho que finjan, no pueden borrar el hecho de que lo que perdieron era real, y lo que tienen ahora no lo es. Amigos míos, aquí es donde vuestra fuerza brilla con más intensidad, porque no sois solo alguien que se marchó. Sois alguien que dejó una huella imborrable. Ni siquiera sus distracciones pueden distraerlos de ello. No tuvisteis que gritarlo, no tuvisteis que demostrarlo. Simplemente os convertisteis en ello. Os convertisteis en el estándar con el que no sabían que estaban midiendo a todos los demás hasta que fue demasiado tarde. Así que dejad que busquen. Deja que se deslicen por la pantalla. Deja que se rían demasiado alto y sonrían demasiado. No tienes que perseguirles. No tienes que recordarles nada. Tu ausencia habla más alto que cualquier palabra. Cada conexión superficial a la que se aferran solo pone de relieve la profundidad que perdieron contigo. Deja esto en los comentarios si sabes que tu energía es irreemplazable. Yo soy el estándar que no pueden reemplazar. Dale al botón de me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y quédate conmigo, porque a continuación
Vamos a explorar el momento en el que el espejo se vuelve contra ellos y ven no solo a ti, sino en quienes se han convertido sin ti. Número 4. Cuando el espejo emocional se rompe. A veces, no es la pérdida de una persona lo que nos persigue, es la pérdida de la versión de nosotros mismos que éramos con ellos. Al principio, amigos míos, creen que te echan de menos, tu voz, tu cara, tu presencia. Pero en realidad, la pérdida es más profunda que eso. No se trata solo de perder a alguien con quien hablar. Se trata de perder una versión de sí mismos que ni siquiera sabían que existía hasta que dejaste de estar ahí para reflejarla. Imaginad esto, amigos. Imaginad que os paráis delante de un espejo cada mañana durante mucho tiempo. El reflejo os resulta familiar, es reconfortante. Es la versión de vosotros mismos que sonreía sin forzarlo, que reía sin contenerse, que parecía más suave, más ligera, más libre. Pero ahora ese espejo está roto. Ahora, cuando se miran, algo es diferente. No porque estés ahí, sino porque no estás. Les golpea lentamente, sutil al principio, una inclinación de la cabeza, una vacilación en la sonrisa, un destello de algo que falta en los ojos, y no pueden identificarlo. Pero lo sienten. Una versión de ellos desapareció en el momento en que tú lo hiciste. Al principio intentan ocultarlo. Nuevas fotos, nueva ropa, nuevas personas. Es el truco más antiguo del mundo, cambiar el exterior y esperar que el interior lo siga. Pero no se puede tapar una grieta en un espejo sin ver la distorsión cada vez que te mueves. Y tarde o temprano, cuando el ruido se apaga, ven lo que realmente es. No es solo a ti a quien extrañan, es a quienes eran cuando estaban contigo. ¿Por qué sucede esto? Porque la verdadera conexión no solo brinda consuelo, amigos míos, brinda claridad, saca a relucir partes de las personas que entierran bajo la vida cotidiana a tu alrededor. Se sentían lo suficientemente seguros como para ser ellos mismos contigo. Podían dejar de actuar, quitarse la máscara y simplemente ser. No exigías una actuación, no necesitabas entretenimiento constante. Tu calma les permitía exhalar, tu estabilidad les permitía desarrollarse, y sin ti empiezan a darse cuenta de lo raro que era ese sentimiento y lo vacías que se sienten las cosas sin él. La mentira en la que creían era peligrosa, amigos. Pensaban que era solo otra persona de paso. Pensaban que esa paz se podía encontrar en cualquier parte, que ese sentimiento era algo que podían reemplazar fácilmente. Pero ahora, frente a su espejo emocional roto, se dan cuenta de que no era algo común, no era normal, no era desechable, era raro, y lo tiraron sin siquiera saber lo que tenían. El estoicismo nos recuerda, como dijo Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Tú, amigo mío, no cambiaste quién eras para retenerlos. Te mantuviste firme, seguiste siendo tú mismo, y al hacerlo, les diste un regalo. La mayoría de las personas nunca reciben el regalo de la autenticidad, pero los regalos que se dan por sentados tienen la capacidad de revelar su verdadero valor solo cuando ya no están. Ahora, cada vez que intentan recrear ese sentimiento con otra persona y fracasan, cada vez que se ríen y sienten el vacío que hay detrás, cada vez que sonríen pero saben en el fondo que es forzado, se acuerdan de vosotros, no siempre de forma consciente, no siempre con claridad, pero con un sentimiento, una atracción, una tristeza, porque no era solo el vínculo que perdieron, era la parte de sí mismos que más les gustaba, y vivía cuando estaban con vosotros. Y aquí está la hermosa y poderosa verdad a la que debes aferrarte. Nunca tuviste que obligarlos a sentirlo. Nunca tuviste que suplicarles que se dieran cuenta. Nunca tuviste que actuar para ser amado. Simplemente existías en tu poder, en tu paz, en tu verdad,
E incluso después de que te hayas ido, ese impacto no se desvanece. Perdura, se profundiza, crece en el silencio, en los espacios entre sus distracciones, hasta que se vuelve innegable. Amigos, no perdisteis nada al alejaros. No perdisteis nada al elegir el silencio. No perdisteis nada al proteger vuestra paz. Ganaste porque te convertiste en un espejo para ellos, y sin ti no pueden dejar de ver el reflejo que dejaste atrás. Así que mantente erguido, amigo mío. Ten presente que mientras ellos intentan reconstruir una versión de sí mismos a partir de pedazos rotos, tú estás aquí, evolucionando, haciéndote más fuerte, convirtiéndote aún más en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Su espejo se rompió, pero el tuyo brilla. Deja esto en los comentarios si sabes que dejaste un impacto más profundo de lo que las palabras pueden expresar. Yo era su espejo. Yo era su paz. Número 5. Cuando los desencadenantes emocionales golpean inesperadamente, los recuerdos más fuertes no se almacenan en la mente, sino que quedan enterrados en el alma. Esta es la cuestión, amigos míos. ¿Creen que han seguido adelante? ¿Lo creen de verdad? Nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas aventuras. Por fuera parece que están bien, quizá incluso mejor que bien, pero lo real, lo que falta, lo que te da un puñetazo en el estómago, no pide permiso antes de aparecer. Se cuela en sus vidas como un fantasma desencadenado por las cosas más pequeñas e inesperadas, y cuando llega, no pueden esconderse. Imaginad esto, amigos. Imaginad que están caminando por un supermercado. Es un día cualquiera, los mismos pasillos, la misma música sonando por los altavoces. Giran una esquina y de repente un olor, una canción, un recuerdo que no sabían que aún estaba vivo en su interior. No es fuerte, no es dramático, es silencioso y devastador, como una suave grieta que se extiende por la superficie de un cristal. Silenciosa al principio, pero imparable una vez que comienza. Quizás sea una cafetería a la que solían ir, esa que está escondida en una tranquila esquina. Quizás sea esa canción que solía ser vuestra canción, que de repente suena en modo aleatorio cuando menos lo esperáis. Quizás sea el olor de la lluvia sobre el cemento, que te trae el recuerdo de una noche que pasasteis paseando y riendo como si el mundo no importara. Amigos, no hace falta mucho. Un pequeño detonante y de repente el muro que han construido alrededor de su corazón se derrumba sin previo aviso. Y aquí está la parte para la que no estaban preparados. No pueden controlar cuándo ocurre. Esa es la mentira. Se dijeron a sí mismos que la curación era una línea recta, que las distracciones los protegerían, que el tiempo borraría la huella que dejaste. Pero el estoicismo nos recuerda lo contrario, amigos míos. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y ahora esas minas emocionales con las que tropiezan no bloquean el recuerdo que tienen de ti, sino que les llevan directamente a él. No lloran por las grandes peleas, no echan de menos los momentos dramáticos. Son los pequeños los que les persiguen. La mirada casual en una habitación llena de gente, la forma en que reías sin forzarlo, el silencio que compartisteis y que fue más íntimo que 1000 conversaciones. Esas cosas, esos pequeños momentos de conexión, se alojan en lo más profundo, más allá del alcance de la lógica, y cuando se activan, no solo te recuerdan a ti, sino que recuerdan quiénes eran cuando estaban contigo. ¿Por qué les afecta tanto, amigos? Porque los recuerdos emocionales no se almacenan ordenadamente en un archivador. Están cosidos al cuerpo, a los sentidos, a los momentos en los que menos esperan sentirse vulnerables. Y eso es lo que los hace imparables. Pueden ahogarse en caras nuevas,
acumular nuevas experiencias como sacos de arena contra una inundación. Pero un desencadenante inesperado, un soplo de familiaridad en medio del caos, y la inundación se desata de todos modos. Y no es solo un recuerdo de ti, es un recuerdo de seguridad, de calma, de sentirse comprendido sin necesidad de explicaciones. Es darse cuenta de que, a pesar de todo el ruido de su mundo actual, algo real se silenció cuando te marchaste. Y ahora ese silencio no solo existe fuera de ellos, sino que resuena dentro de ellos. Se dan cuenta, quizás por primera vez, de que no todo lo que se rompe se puede arreglar yendo más rápido. Algunos vacíos se hacen más grandes cuanto más intentas llenarlos con cosas que no encajan. Y aquí está lo bonito para vosotros, amigos míos. No lo forzasteis, no les hicisteis sentir culpables, no les rogasteis que recordaran. Simplemente vivisteis tan plenamente, tan auténticamente, tan tranquilamente, que vuestra presencia se arraigó en su alma sin ruido. Dejasteis una huella tan real que ni siquiera ellos pueden huir de ella. Cuando el mundo se calma, te convertiste en parte de su cableado emocional. Y ahora, incluso el silencio pronuncia tu nombre. Así que cuando suene esa canción, cuando ese aroma flote en el aire, cuando esa risa inesperada resuene y su corazón se les haga un nudo en la garganta, comprendan esto. No se trata de nostalgia, no se trata de arrepentimiento, es el alma susurrándoles. Has perdido algo real, algo raro, algo irreemplazable. Si alguna vez has sido el detonante emocional de alguien, si sabes que tu presencia era lo suficientemente poderosa como para ser recordada sin necesidad de recordatorios, deja un comentario. Me convertí en un recuerdo. No pueden silenciarlo. Mostrad vuestra fuerza, amigos. Mostrad la fuerza que no necesita gritar para ser sentida. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a descubrir el momento en el que tu falta de reacción les sacude aún más que tu presencia. Número 6. Cuando no reaccionas. El verdadero poder es la capacidad de permanecer impasible cuando el mundo espera que te derrumbes. Ahora, amigos, aquí es donde se pone interesante. Hasta ahora han estado jugando a pequeños juegos en su cabeza. Creen que te tienen calado. Oh, si publico esto, reaccionarán. Si les envío este mensaje informal, picarán. Creen que los viejos patrones siguen existiendo. Creen que las cuerdas emocionales que una vez tiraron todavía te harán bailar. Pero cuando no reaccionas, cuando no te inmutas, no persigues, ni siquiera parpadeas, es cuando el pánico real comienza a florecer. Imagina esto, amigos míos. Imagina que lanzas un sedal a un lago en calma. Esperas, tiras, pruebas todos los trucos que conoces, pero el agua permanece tranquila, ni una onda, ni un tirón, ni una reacción. Al cabo de un rato, no solo te sientes frustrado, sino que empiezas a sentirte invisible, impotente, expuesto. Eso es exactamente lo que les pasa a ellos cuando publican esa cita sutil en su historia, cuando suben esa selfie, esperando que te des cuenta, cuando lanzan ese mensaje casual de «espero que estés bien», y tú respondes con un silencio puro, rotundo e intencionado, y el miedo que les invade es algo para lo que no están preparados. Empiezan a preguntarse «¿lo habrán visto? ¿Han dejado de preocuparse por mí? ¿Me han olvidado?». Ahí es cuando empiezan a aparecer las grietas, porque la mentira a la que se aferraban, que aún tenían cierto control sobre tus emociones, se hace añicos ante sus ojos. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la reacción, sino en la moderación. Como dijo Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y cuando te niegas a reaccionar, cambias la opinión en la que ellos han construido su seguridad.
Te conviertes en un desconocido, en una ecuación sin resolver, y los seres humanos temen lo que no pueden predecir. ¿Por qué esperan que reacciones, amigos míos? Porque alguna vez lo hiciste. Quizás solías enviar un me gusta rápido. Quizás solías responder a sus migajas con energía, con esperanza. Quizás solías inclinarte hacia adelante cada vez que te lanzaban un pedazo de carnada, y para ellos eso se convirtió en algo cómodo, predecible, esperado. Pero ahora eres un libro cerrado, una fortaleza, una montaña inmóvil. Pueden gritarte, lanzarte piedras y seguir sin obtener nada más que silencio a cambio. Y aquí es donde se produce el verdadero cambio. Amigos, tu silencio no se percibe como amargura, no se percibe como frialdad, se percibe como evolución, crecimiento, fuerza. No los ignoras por despecho, simplemente ya no estás jugando al mismo juego. No estás sentado en las gradas esperando una oportunidad para que te vean. Has abandonado por completo la arena. Estás centrado en tu propio camino, en tu propia paz, en tu propio poder. Y daros cuenta de que ya no buscáis su aprobación es lo que más les sacude, más que cualquier palabra o pelea. Es una paradoja que nunca esperaban, porque pensaban que la indiferencia se parecería al enfado, al bloqueo, a la rabia. Pero la indiferencia en su forma más pura se parece a la paz. Se parece a seguir adelante sin anunciarlo. Parece estar tan profundamente arraigado en tu autoestima que no necesitas perseguir nada fuera de ti. Así que cuando publican esa historia y buscan tu nombre en la lista de espectadores y no está allí, cuando te envían ese mensaje, ¿cómo has estado esperando un rápido salvavidas emocional? Y todo lo que obtienen es silencio. Cuando buscan una reacción y se dan cuenta de que el lago se ha quedado en calma, les impacta de otra manera. Les impacta profundamente. Les golpea en el espacio donde creían que aún tenían el control. Y, amigos míos, sé que no es fácil. Sé que la tentación de reaccionar es fuerte, de demostrárselo. Lo has visto, para recordarles que sigues ahí. Pero cada vez que eliges la quietud en lugar de la reacción, cada vez que dejas pasar el anzuelo sin morder, te haces más fuerte. Te demuestras a ti mismo y al mundo que te rodea que tu paz no es algo que nadie pueda perturbar. Deja esto en los comentarios. Si te mantienes firme, si eliges el silencio en lugar de la reacción, mi paz es más fuerte que su ruido. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a sumergirnos en el contraste que empieza a carcomerles por dentro, cuando se dan cuenta de que la energía que tú tenías es algo que nadie más puede recrear. Número 7. Cuando aparece el contraste, no conoces el valor de la paz, hasta que el caos se sienta a tu lado y te hace sentir mal. Al principio, amigos, no se dan cuenta. Creen que el mundo sigue igual. Creen que las personas que les rodean son suficientes. Las sonrisas, las bromas, las conversaciones, todo parece llenar el espacio. Todo está bien. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar lo que era real y lo que era solo ruido. Y cuando el contraste entre tú y los demás empieza a aparecer, no les da un golpecito en el hombro, les da una bofetada en el alma. Imaginadlo, amigos míos. Imaginad beber un refresco barato después de años de beber agua pura de manantial. Al principio, el azúcar te engaña. Es dulce, es emocionante, pero pronto te arde la garganta, te duele el estómago y vuelves a desear lo auténtico. La profundidad, la pureza, el refresco tranquilo que ningún envase llamativo podría sustituir jamás. Eso es lo que empieza a ocurrir en su mundo. Todas las interacciones superficiales a las que acuden, todas las personas ruidosas y estridentes que les rodean, empieza a agotarse. La diferencia entre lo que tienen ahora y lo que tenían contigo se vuelve imposible de ignorar.
Al principio, puede que ni siquiera se den cuenta conscientemente. Quizás estén en una cita con alguien nuevo, alguien que habla demasiado, pero dice muy poco. Quizás estén rodeados de amigos, pero sienten un vacío en lo más profundo de su ser. Quizás se pasen el día mirando mensajes sin fin, pero se encuentren desconectados, mirando una pantalla que parece más estática que una conexión. Y ahí es cuando empieza a hacer efecto, no como un puñetazo, sino como un hundimiento lento y pesado. Recuerdan tu calma, tu estabilidad, tu capacidad para escuchar sin necesidad de interrumpir, tu forma de hacer que el silencio se sienta seguro en lugar de incómodo. Y de repente, la habitación se vuelve más ruidosa, más superficial, más vacía. La mentira bajo la que vivían era simple. Hay muchos peces en el mar. El estoicismo rompe esa mentira en 1000 pedazos. Como escribió Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Anhelan la distracción, no la profundidad. Anhelan la atención, no la presencia. Y ahora están rodeados de abundancia y siguen hambrientos, porque la presencia real, es rara. La energía tranquila es rara. Las personas que te ven sin juzgar, que te escuchan sin esperar a hablar de sí mismas, son raras. Y vosotros, amigos míos, llevabais todo eso sin hacer alarde de ello. ¿Por qué no lo vieron antes? Porque la comodidad ciega a las personas. La familiaridad engaña a la mente, haciéndole creer que las cosas raras son comunes hasta que desaparecen, hasta que el espejo está vacío, hasta que la casa, antes llena de luz, se siente fría y cavernosa. Solo entonces surge el contraste como un humo del que no pueden escapar, recordándoles que no todas las energías son iguales. Y aquí viene lo mejor, amigos. No tuvisteis que cambiar para que esto sucediera. No tuvisteis que rebajaros, buscar la aprobación o jugar a juegos. Simplemente disteis un paso atrás. Simplemente dejasteis de ofrecer vuestra energía como un regalo a alguien que la trataba como ruido de fondo. Y al hacerlo, os convertisteis en algo que no pueden encontrar en ningún otro sitio. Cuanto más buscan, más agotados se sienten. Cuanto más ruidoso se vuelve el mundo a su alrededor, más anhelan la fuerza tranquila que solías aportar a sus vidas. La misma calma que antes les parecía aburrida, ahora les parece oxígeno que no apreciaban, hasta que empezaron a ahogarse con el ruido. Verán, amigos, no siempre se trata de ser el más ruidoso de la sala. A veces se trata de ser aquel cuyo silencio se siente cuando todo lo demás suena como estática. Así que manténganse firmes. Deja que el contraste juegue a tu favor. Deja que el mundo les muestre lo que es lo real y lo falso cuando se comparan. Deja que naden en un mar de aguas poco profundas mientras sueñan con las profundidades. Porque cuanto más tiempo permanezcas en silencio, centrado y con los pies en la tierra, más fuerte resonará tu ausencia en comparación con el vacío de todo lo demás con lo que intentan llenarlo. Deja esto en los comentarios si sabes que tu presencia ha marcado la diferencia. Nunca lo olvidarán. Yo soy la calma que perdieron. Y quédate conmigo, amigo mío, porque a continuación vamos a sumergirnos en lo que sucede cuando subes de nivel con tanta fuerza que incluso oír tu nombre provoca una onda expansiva en la vida de la que creían haber salido. Cuando has subido claramente de nivel, la mejor venganza no es la ira, ni el rencor. Es convertirte en algo a lo que ya no tienen acceso. Al principio, amigos, se cuentan a sí mismos que estás estancado, que estás en algún lugar ahí fuera, sufriendo, esperando, con esperanza. Les hace más fácil dormir por la noche, más fácil llevar la culpa, el arrepentimiento, la confusión. Pero la historia comienza a desmoronarse en el momento en que lo ven, en el momento en que se dan cuenta de que no te fuiste,
sino que evolucionaste. Imagínenlo, amigos míos. Imaginen un viejo edificio abandonado en el que vivieron una vez. Polvoriento, con paredes agrietadas, ventanas rotas y suelos que crujen. Se marchan pensando que lo han superado, pero cuando pasan por allí más tarde, esperando que siga allí, en ruinas, se encuentran con un rascacielos, brillante y sólido, que alcanza alturas que nunca imaginaron. Ese eres tú ahora. Esa es la onda expansiva que les golpea cuando ven en quién te has convertido. No es solo tu nuevo aspecto, tu brillo, tu energía positiva. Es tu forma de comportarte, la energía que desprendes, indisponible, tranquilo, centrado, intocable. No lo proclamas a los cuatro vientos ni lo presumes en tus publicaciones. Número. Lo irradias con tu quietud, con tus movimientos, con tu silencio. Has dejado de orbitar alrededor de su mundo y has construido tu propio universo. Al principio, la gente intenta restarle importancia. Solo están fingiendo. Susurran entre ellos. Se les escapará. Al final, te buscarán. Pero a medida que pasa el tiempo y el brillo no se desvanece, a medida que la fuerza solo se hace más profunda, una sensación de hundimiento comienza a crecer dentro de ellos, porque se dan cuenta de que no has subido de nivel para demostrar nada. Has subido de nivel porque finalmente has visto tu propio valor y te has negado a volver a conformarte con nada que te hiciera dudar de él y de la mentira en la que una vez creyeron. Muere en silencio, dolorosamente. Pensaban que siempre estarías a un paso. Pensaban que tu lealtad, tu energía, tu atención eran fuentes inagotables de las que podían beber cada vez que tenían sed. Pero ahora ven que la fuente ha desaparecido. El pozo ha sido sellado. La puerta que dejaron abierta detrás de ellos ha sido sustituida por una montaña que ya no pueden escalar. El estoicismo nos enseña, no expliques tu filosofía, encárgala. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, amigo mío. No estás gritando tu crecimiento, no estás persiguiendo demostrarles lo mucho que has mejorado. Lo estás viviendo en silencio, con constancia, con autenticidad. Y, irónicamente, eso es lo que más les perturba. No tus palabras, ni tu ira, sino tu total ausencia de necesidad de su validación. ¿Por qué les duele tanto? Porque el ego humano odia ver cómo alguien supera lo que daba por sentado. Duele darse cuenta de que la persona que pensaban que esperaría no lo ha hecho. Duele darse cuenta de que, mientras ellos jugaban con la confusión y las medias verdades, tú estabas ahí fuera construyendo una vida tan fuerte, tan tranquila, que ahora incluso mencionar tu nombre es como estar a la sombra de un gigante. Empiezan a oír hablar de ti en susurros, quizá a través de amigos comunes, quizá en un vistazo a las redes sociales, quizá simplemente a través del cambio de energía en los círculos que solías compartir. Y cada vistazo es un recordatorio no de quién eras, sino de en quién te has convertido. Cada vistazo es una confirmación silenciosa y ardiente de que, mientras ellos se quedaban quietos, tú estabas creciendo. Y aquí está la hermosa e innegable verdad, amigos míos. No evolucionaste para que ellos te echaran de menos. Evolucionaste porque finalmente comprendiste que nunca los necesitabas para sentirte completo. Ese es el tipo de energía que ellos no pueden igualar. Ese es el tipo de cambio que tú puedes alcanzar, sin disculpas, sin migajas, sin medias tintas. Cuando entras en una habitación ahora, o cuando se menciona tu nombre en una conversación, ellos no pueden evitarlo. La onda es real. Les sacude hasta lo más profundo, no porque estés tratando de hacerles daño, sino porque tu existencia es ahora un recordatorio vivo de lo que perdieron y nunca podrán recuperar. Y ahí está, amigos míos, la verdad que nunca esperaron. Tu silencio,
Tu crecimiento, tu evolución se hicieron más fuertes que cualquier palabra. Si este mensaje te ha llegado al alma, dale al botón de me gusta. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para obtener más fuerza, más sabiduría y más poder.